Dios, hermano, está plasmado en un libro llamado la Biblia, que tiene 66 libros, sino que Dios es real y se ha mostrado de una manera, hermano, poderosa en nosotros. Todos tenemos alguna evidencia de parte de Dios en nosotros. Lo hemos visto actuar de muchas maneras, hermano, y no nos queda duda que lo que está escrito y lo que hemos visto, hermano, como manifestaciones gloriosas de Dios, es que Dios es real. Así que bien, hermanos, vamos a ir a la Biblia, al libro de Primera de Samuel. Aleluya. No se dice primera, es primer libro. Primer libro de Samuel. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 6, para la gloria del Señor. Primer libro de Samuel. Aleluya. Samuel se escribe donde Dios habla ya, empieza a hablar de los reyes. Recuerde que Israel tuvo un proceso. Dios siempre habló de distintas maneras. Hay diferentes tiempos. Dios ocupó a los reyes, ocupó a los profetas, ocupó a los jueces. Y así, hermano, con el tiempo Dios fue buscando la manera como tener una relación con el pueblo de Israel. Capítulo 18 de primer libro de Samuel, en su versículo 6 dice la Biblia: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Amén. Puede sentarse, hermanos. Quiero hablar un momento con respecto a este tema. Aquí, hermano, lo vamos a tomar en términos generales, pero yo le puse, hermano, esta bendición: una mujer que adora a Dios. Así le vamos a titular este mensaje. Aunque el mensaje va a ser en términos generales, pero sí quiero tocar acerca de esto. Quiero hablar algo compaginado con lo que la hermana traía, ¿verdad? Fue lo que Dios también me dio a mí, acerca del tema de la adoración a Dios. La adoración es más, hermano, más allá que un simple cántico. La adoración ya es una actitud, una conducta delante de Dios. A veces nosotros nos limitamos y creemos que adorar a Dios simplemente es cantar. Y en parte estamos en cierto acuerdo que es así, pero es una parte de la adoración. Nuestra actitud y nuestro comportamiento. Jesús habló y dijo que tales adoradores buscaba que le adoraran de una manera específica, y esa era en espíritu y en verdad. Se lo dijo en Evangelio de Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Entonces esa es la actitud que la iglesia debe de tomar. ¿Y por qué quiero hablar acerca de esto? Porque conforme el tiempo, las dispensaciones han venido, esto como si ha ido perdiendo la esencia y ha venido perdiendo el rumbo. ¿Y quién ha influido ahí? Ha influido muchos aspectos, hermano. Podemos hablar de los aspectos humanos, de los aspectos modernos, porque se ocupan el modernismo para ir, hermano, mezclando diversos géneros o diversas cosas que van saliendo. Sin embargo, también no dudo que Satanás ha influido con la simple y sencilla razón es que el diablo no quiere que hayan verdaderos adoradores dentro de la iglesia como afuera de la iglesia o en nuestra vida secular. Recuerde que adorar
hermano, no solo es cantar, sino es una actitud, es una manera de vivir. Como el cristianismo no solo se limita a venir al culto, sino que es un cambio de vida. Dicho de otra manera, la Biblia le llama una vida nueva. Dicho de otra manera, la Biblia le habla nacer de nuevo. Dicho de otra manera, es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la Biblia nos enseña cómo adorar. Y una de las características de la adoración, porque son muchas, hermano, gloria al Señor, donde pudiéramos, hermano, dirigir este mensaje. Pero quiero, hermano, decirle a usted que adorar significa postrarse, inclinarse, homenajear o hacer homenaje, mostrar reverencia, adorar o dar obediencia o creer en una divinidad. O sea, normalmente, hermano, quiero que sepa que en el mundo secular no solamente se adora a Dios, sino que hay gente que adora distintas cosas. Por ejemplo, alrededor del mundo, la gente en la India adora las vacas, no se las come. Es prohibido que usted, hermano, mate una vaca. Es prohibido que alguien atropelle una vaca, hasta el grado de meterlo preso y hasta el grado de matarlo. ¿Por qué? Porque en India, hermano, creen que las vacas son una divinidad y las tienen como tal y las adoran, hermano. Es lo más terrible. Si vinieran a El Salvador los hermanos, los hindú, gloria al Señor, nosotros, hermanos, no las adoramos, nos comemos la vaca. Bueno, está al grado que la gente, yo he estado con curiosidad y digo que hay gente que dice, viera qué buena es la lengua de la vaca. No sé qué tan cierto sea, pero usted que la ha probado, que Dios le bendiga, porque no se acordó de mí. Aleluya. Pero se da cuenta cómo cambian las cosas. Aquí no las adoramos, aquí las comemos. Allá sí, allá las adoran. Entonces, y así también adoran a los ratones y a través de muchas cosas, hermano, vemos sectas y tantas cosas. Entonces, el mundo, hermano, no todos tienen concentrada la adoración a Dios. Hay gente que está equivocada en su forma de adorar, en su forma de alabar a Dios. O hay gente que está en el lugar correcto, pero no lo hace de la manera correcta. Y ese es otro punto. Aleluya. Sin embargo, hermano, también es postrarse, adorar. Entonces, todos esos términos se resumen también en obediencia. Y cuando hablamos en obediencia, y cualquiera pudiera decir, pero es que adorar entendemos de postrar, de exclamar, de alabar. ¿Qué tiene que ver? Es que el problema es, como dice una alabanza, si solo cantamos por cantar, si solo venimos a la iglesia por venir, ese es el problema. Allí es el asunto. ¿Por qué? Porque Dios a través de los tiempos le reclamó a Israel, porque Israel muchas veces creía que a través de su sacrificio iban a comprar a Dios. Y Dios estaba, ellos pensaban que Dios estaba agradado de recibir tantos holocaustos, pero su corazón se cauterizó y entraron en una religiosidad y en una costumbre, como la costumbre que, hermano, hemos pasado en estos par de semanas, que la gente bien llama la semana mayor, la semana menor, el Viernes Santo, el día de resurrección, el día de la muerte, y etcétera, hermano. Eso es algo tradicional que la gente ya lo hace por costumbre, porque mi abuelo, porque mi tía, y la gente ni sabe ni entiende qué es lo que anda haciendo. Y le apuesto, y estoy más que seguro, que ese día que ellos llaman de resurrección, en la, hermano, ese mismo domingo que ellos llaman, o el día que llamen, hermano, han seguido en su vida pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque solamente es una costumbre, es una tradición. No saben lo que adoran, no saben a la verdad de las cosas, no saben ni a dónde dirigen su adoración. Y por lo cual su adoración es vana y es vacía,
porque solamente está en una penitencia, en un remordimiento de conciencia. Sin embargo, la verdadera oración nos lleva a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo honramos, porque lo tenemos como algo sublime. Es decir, que lo tenemos más que en un pedestal. Para Dios, hermano, para nosotros Dios debe representar el todo, más que mi hijo, más que mi esposa, más que mis pertenencias, más que mi propia vida. Gloria al Señor. Para mí Dios no es cualquier persona o cualquier divinidad. Para mí Dios no es alguien que está sentado en un trono y se está durmiendo o tiene 100 años de edad y ya no ve. No, para mí Dios es alguien que merece la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Entonces, quiero hacer esta manera introductiva para que lleguemos al punto, hermano, para que usted vaya entendiendo. Entonces, adorar es un estilo de vida. Adorar, hermano, no solamente es cantar, porque si hablásemos de cantar, hay mariachis allá afuera, hay gente con unas grandes voces, hermano, allá con grandes, hermano, hay gente que por dinero canta grandes alabanzas. Hay gente en mariachis que ni son cristianos, pero les pagan, hermano, 25, 30 dólares la media hora para que le vayan a cantar las mañanitas a meras 5 de la mañana, y ellos mañana van a estar tomando o posiblemente llegan de goma a cantarles las mañanitas o a cantarle una alabanza. ¿Por qué razón? Porque eso no es adorar. Adorar lleva más allá. Sí es parte de la adoración y es algo fundamental que la iglesia debe de cuidar y valorar. Entonces, quiero decir con esto que la adoración es muy importante. Desde el principio hasta el final de la Biblia vemos qué tan importante es para Dios la adoración. Y vamos más allá. ¿Con qué propósito nos creó Dios? Dice la Biblia que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, pero también nos hizo para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que el corazón del hombre siempre está inclinado a adorar. Pero ¿qué ha hecho el diablo? El diablo ha desviado lo mismo que ha hecho con la religión. Es simple. ¿Qué ha hecho Satanás con la religión? Ha alejado a la gente de Dios, haciéndoles creer distintas cosas. Distintas religiones, hay más de 1500 religiones en el mundo, hermano. Hay infinidades de religiones. Están los hinduistas, están, hermano, las religiones tradicionales y comunes que nosotros conocemos, y así hay, hermano, infinidades de sectas y religiones. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, si algo se caracteriza todas esas religiones al evangelio, es que todas tienen una inclinación a adorar, pero no al verdadero Dios. Algunas adoran a lo que creen. Hay gente que cree en los astros, hay gente que cree, hermano, en tantas cosas. Sin embargo, nosotros sí debemos de saber por qué adorar, a quién adoramos y por qué lo hacemos. Número uno, fuimos creados para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que Apocalipsis nos muestra que en el cielo le adoran. Y hay ángeles y hay ancianos y hay, hermanos, una alabanza que de día y de noche no cesa, ni mucho menos la paran. Muchas veces nosotros hacemos comparaciones y a veces ignoramos muchas cosas, y a veces me ha pasado a mí porque a veces he comparado. Si el cielo vamos a estar adorando, hermano. Sí, es verdad, pero no con este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo incorruptible. Y ahí sabe qué va a pasar. No nos vamos a cansar de adorar. No estoy diciendo que nos aburrimos de cantar o de alabar a Dios, pero a veces se nos hace un poco difícil debido al cansancio, debido a la enfermedad, debido a diversos problemas. Siempre lo hacemos y siempre lo debemos de hacer si somos verdaderos creyentes. Pero en el cielo, ¿por qué no terminan de adorar y de alabar a Dios? ¿Por qué razón? Porque en el cielo hay alabanza, en el cielo hay adoración. En el cielo, hermano, la adoración se concentra específicamente en Dios y no en nadie más. Eso hay que tenerlo claro. El centro de nuestra adoración no es la hermana que canta coro,
No es el músico que invitamos que hace llorar hasta la guitarra y hasta se inclina y le hace hasta con piquete y hasta está coqueto. Gloria al Señor, porque yo conocí a un viejito que toca requinto que hasta bien coqueto le hacía así. Gloria al Señor. Ya era exageraban, no. Ellos no son nuestra mayor adoración. Ellos son instrumentos que Dios ocupa para que todos juntos podamos alabar a Dios. Pero hermano, la adoración no se centra en el pastor, no se centra en quien vino o quien no vino. La adoración en cada culto, en cada vigilia, en cada ayuno, siempre será centralizada en el que está y en el que habita en las alturas, el que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, solo a Él. Y cuando en una iglesia le envían la adoración al pastor, a un hermano, a alguna hermana o a quien sea, entonces ahí se deja a Dios a un lado y se adora a los hombres, porque hay pastores que los adoran, los reverencian, hermano. Bueno, conocí de un loco allá en África, no en personal, sino, hermano, leyendo, que el indio ese decía que no podía tocar la tierra porque era pecadora, la tierra estaba llena de pecado. Entonces habían otros matundos que se ponían en el suelo como si eran alfombra y él caminaba encima de él. Y habían otros más jugados que se hacían en una especie de tarima como 8 y encima de ellos predicaban, porque al fin el hombre no podía tocar la tierra porque la tierra era pecadora. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en esta carne habita también la maldad. ¿Cómo la ve ahí? Ajá. Voy a andar como ciego, dije el viejito. No voy a ver mujeres porque me va. Pero que no solo necesitan los ojos, hay una mente también. Y esta mente puede viajar a muchos lugares. Esta mente, hermano, no tiene un límite como usted lo cree. Hermano, esta mente, hermano, es tan poderosa que esta mente, hermano, puede, hermano, matar a alguien en un instante, en un pensamiento. Si esos pensamientos hablasen, hermano, y la gente se diera cuenta, por Dios, a ver cuántos pleitos y dificultades nosotros tuviéramos, cuántos enemigos. Sin embargo, ¿por qué quiero decir esto? Porque la escena que estamos viendo es una de las características de la adoración y es la alabanza. Y a eso quiero llegar. Pero para llegar a eso tengo que explicarle la razón por qué nosotros le adoramos. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué nos entregamos a Él? ¿Por qué confiamos en Él? ¿Cuál es la razón por la cual hacemos? ¿Creemos plenamente en Él? ¿Lo hacemos por una tradición? ¿Lo hacemos porque otros lo hacen y se oye bonito? Porque tal vez alguien entrega su vida al servicio de Dios y al ver, admiramos a ciertas personas cómo se entregan, cómo sirven a Dios, cómo son bien usadas por Dios, pero al intentarlo nosotros vemos que no nos resulta de la misma manera que a otros les resultó y allí nos decepcionamos y dejamos de servir a Dios y dejamos de tener esa óptica o esa ilusión por entregarnos por entero a Dios. ¿Por qué lo hacemos? A veces nos juega mucho la emoción. A veces nos juega mucho el hecho que otros lo hagan. Pero el que sabe adorar a Dios, sabe vivir para Él. Lo ama por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Y yo se lo he dicho infinidades de veces. Es muy feo que a uno lo amen por lo que uno tiene y no por lo que uno es. El verdadero amor está escaseando en este tiempo. No estoy diciendo de que no haya gente que se ame, pero cada vez el amor, hermano, a la antigua, como se dice, la gente, hermano, hace estadísticas y dice, ¿por qué los matrimonios de antes duraban más que los de hoy?
Aleluya, ¿por qué los matrimonios antes llegaban hasta el día de su muerte? Y empiezan a decir, porque el verdadero amor, la verdadera expectativa, la verdadera óptica de lo que la gente ha perdido los valores, ha perdido el verdadero fundamento del amor, y asimismo es, la gente ha perdido la óptica de la verdadera adoración. Hoy tenemos iglesias que hacen un par de bullas, tenemos gente que se sube en el púlpito, que creen que ellos deben de ser admirados, reverenciados, hermanos, honrados, y que en ellos debería ponerse. Hay gente más loca que dice que si ellos no están en el culto no funciona. Eso es una desgracia, eso es una tristeza, porque aquí no hace alguien mejor el culto porque venga o no venga. Y discúlpeme, con todo el respeto que usted se merece, pero aquí un culto va a estar sin sabor o no va a servir cuando Dios no se haga presente, cuando su gloria y su palabra no sea predicada de la manera que Dios estableció. Ahí es donde verdaderamente solo seremos una iglesia que tendremos nombre de que vive, pero estaremos muertos. Entonces, estos mensajes no son muy suaves, que digamos, en la manera que nosotros lo predicamos, porque tal vez fuéramos más técnicos para hablar, más sencillos, más prácticos. Pero quiero decirle a usted de que la verdadera oración es para Dios, y Dios nos creó para eso. Entonces, Satanás ha influido en eso y ha desviado a la gente que no adoren a Dios. Por eso hay diferentes. Bueno, hay gente que hasta adora al diablo, pues, en las iglesias satánicas. ¿A quién cree que le cantan? Al diablo. Así como lo ve, hermano. Y eso es común. Creo que en Brasil ya hay una iglesia satánica. En Estados Unidos también hay otra, donde la gente llega así como nosotros venimos. Se sientan, abren el libro infernal, abren la Biblia satánica, gloria al Señor, y se presenta. Hermano, ¿por qué? Porque el diablo ha desviado. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe. ¿Sabe por qué él sabe? Porque él ya estuvo en el cielo. Aleluya. Y él sabe cuál es el poder que tiene una verdadera adoración. Él sabe que cuando un verdadero pueblo se une para adorar a Dios, ¿sabe por qué hay muchos cantantes que empezaron bien y el diablo los ha torcido? Porque estaban influenciando a la gente a través de una verdadera adoración. Y esos verdaderos cánticos, hermanos, bueno, usted conoce muchos músicos que empezaron bien, que sus alabanzas eran tan hermosas, hermano, que uno las oía una vez, las oía otra vez, las oía otra vez, hermano, y uno lloraba y la vuelve a oír, y han pasado los años, hermano, y esas alabanzas nunca dejan de tocar nuestro corazón, porque fueron inspiradas y fueron enfocadas en adorar a Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Se intrometió en el camino y usó el dinero. Aleluya, usó la influencia que Satanás tiene a través de este mundo y compró muchos cantantes, y muchos se volvieron ecumenistas, o sea, medios cristianos y evangélicos, hermanos, o medios evangélicos católicos, y mezclaron. A ellos se les llama también, hermanos, como los carismáticos. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Y por qué influenció Satanás eso? Porque Satanás sabe que la verdadera adoración no simplemente se hace, hermano, por hacerlo, sino que lo hacemos conscientemente y bajo el entendimiento. Porque acá hay una parte bien importante. El verdadero adorador debe de adorar con su entendimiento. Debe de saber lo que está haciendo. Usted debe de saber qué está haciendo aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué cantamos alabanza? ¿Qué tipo de alabanza cantamos? Porque a veces nosotros solo cantamos por cantar, hermano, y nos comprometemos y decimos al Señor, yo le quiero servir. Y entonces, y cuando nos ponen a servir y decimos, Señor, yo quiero ser el barro en tus manos y hazme como tú quieras. Y cuando Dios nos está procesando, ajá,
Un hermano decía, llévame, Señor, junto a ti. Y él era gerente de una empresa que se llama Vidrauri, el cual, hermano, es una exportadora americana de fruta, la cual alimentaba, hermano, o abastecía los Walmart, hermano, abastecía los Super Selectos y etcétera. Era una empresa muy fuerte. Y hermano, cantaba tanto esa alabanza que un día los mareros lo rentearon y le dijeron que si no pagaba lo iban a matar. Vaya a ver si cantaba, llévame junto a ti. No, no quería, porque a veces nosotros no cantamos con el entendimiento. Y en este tiempo están saliendo muchas supuestas alabanzas que nunca mencionan a Dios. Y nosotros ahí estamos. Incluso nuestros hijos las oyen. Y a las iglesias modernas las están metiendo. Y nunca mencionan a Dios. Nunca van dirigidas a Dios. Y aquí pudiera mencionar infinidades. Pero ¿quién influye ahí? El diablo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene la respuesta. Si usted, bueno, no lo voy a buscar acá, solo lo anota. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en sus versículos vamos a encontrar la tentación de Jesús. Satanás llega, le hace 3 propuestas a Satanás. Ustedes saben cuál es la primera, hermana, que le hace Satanás la propuesta a Jesús en el desierto. Es convertir las piedras en pan. Pero hay 3 ofertas. La otra le dice, si tú eres el hijo de Dios, tírate. Es como si yo le diga, ¿usted es cristiano, hermana? Sí, de la verdadera. Yo creo que sí. Vaya, en vez de bajar las gradas, se va a tirar de pecho ahí, de la segunda planta. Y como es cristiana, Los Ángeles va a enviar Dios para que la chineen allá abajo. No, el pecho se va a quebrar, va a ir a parar al hospital y es posible que se quiebre una pata, un brazo, una mano y es posible que hasta se muera si cae de cabeza. ¿Qué le dijo a Satanás? Lo llevó a una parte alta y le dijo, tírate. Un pináculo es la parte más alta. Pináculo, ¿sabe a qué se refiere? No sé si ha visto usted en San Miguelito, la iglesia católica que está. Tienen una torre así, hermano, grandísima en esa, hermano, allá donde ponen la campana siempre en alto. Eso es un pináculo. O sea, una parte bien alta. Es como si usted se suba encima de esa antena, hermano, allá arriba y digan, tírate. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que no podían tentarle. Pero en la tercera propuesta que Satanás le hace, él le muestra todos los reinos. ¿Y sabe qué le dice el diablo? Porque el diablo es bien abusivo. Y aquí es donde quiero, hermano, ya enlazar este mensaje a lo que vamos a hablar. Es decir, que el diablo le dice a Jesús, ¿ves todos estos reinos? Todo esto te lo puedo dar yo, le dije. Imagínense qué tan abusivo era el diablo. Estaba hablando con el dueño de todo. Estaba hablando con aquel que dijo, hagamos al hombre. Si por él existen las cosas. Él no es creación, él es creador de todo. ¿Y sabe qué es lo más glorioso de Dios? Que él sostiene todo lo creado. Él lo sostiene. O sea, si él lo hizo, lo que pasa es que nosotros damos mucha guerra y lo hemos arruinado, hermano, todo lo que Dios ha creado. Hemos arruinado la tierra con tantos químicos. Dios hasta para eso fue perfecto. Y sabe que por eso la Biblia es el libro más completo. No hay otro libro. La Biblia habla de ciencia, la Biblia habla de agricultura, la Biblia habla que la tierra es redonda. Y ahora no sabe que la tierra es redonda, hermano. Y si no lo supiera, la Biblia habla en el libro de Job que es un círculo. Habla que gira. La gente no, en el antiguo tiempo no sabía si era redonda, era cuadrada, si si era que giraba en un eje, o giraba la tierra, o giraba el sol, que si el sol era otro planeta, y la Biblia lo menciona. O sea, Satanás le está diciendo al creador de todo
que le ofrece todo, pero le dice, si postrado me adoras. ¿Qué quería el diablo? Adoración. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que lo adoren. ¿Y por qué lo desecharon allá? Por eso mismo. ¿Y por qué va para el infierno? Por eso mismo. ¿Qué desea él? Que le adoren. Y por lo cual él influye en la adoración, para que la adoración no vaya dirigida a Dios, sino que vaya hacia él. Pero ahí es donde fracasó el diablo, porque tenemos el conocimiento de la verdad y la palabra, la cual sabemos que cuando se ha adorado a Dios, y aquí voy a hacer el enlace de este mensaje, es decir, que parte de la oración es la alabanza, y no me voy a referir hermano, a las otras partes que ya bien las mencioné, como obedecer, hermano, como honrar, como postrarse, sino que ahora estamos también viendo parte de la adoración en estas mujeres. ¿Qué pasaba en este contexto? ¿Qué sucedía acá? Un capítulo antes, la Biblia dice que había un hombre que se había levantado contra Israel. Los enemigos de Israel fueron muchos. Fueron los asirios, los sirios, los asirios, los persas. Hubieron muchos pueblos como los amalecitas, como el pueblo romano en el Nuevo Testamento. Vemos también, hermanos, varios enemigos de Israel, como los egipcios, y también uno de esos pueblos que era enemigo de Israel eran los filisteos. ¿En qué consistían los filisteos? Los filisteos eran hombres altos y eran buenos para la guerra. Eran hombres diestros, eran hombres hábiles. Y ellos también inventaron ciertos mecanismos de guerra. Aleluya, o sea que el enemigo de Israel al parecer era un solo hombre llamado Goliat. Y todos conocemos la historia. Fueron 5 piedras que tomó David, pero solo ocupó una. Agarró una onda y la incrustó, hermano, en esa onda incrustó una piedra, y esa piedra la dirigió Dios cabal en la frente, hermano, de ese paladín. Y cuando ese hombre cayó, ¿qué dice la Biblia que pasó? Sacó la espada. La espada de ese hombre era como, que me esté viendo de aquí desde el pie hasta mi cintura, hermano. Así era la espada. Pesaba muchísimo la espada de ese hombre, pero para la altura que ese hombre tenía, era como agarrar este bolígrafo, porque a veces no está en la fuerza, está en la habilidad. ¿Y por qué? ¿Sabe cuál es el detalle? Como eran hombres de guerra, ellos eran hábiles. O nosotros decimos más bien mañas, fíjese. Hay cosas que no requieren fuerza. Hay cosas que requieren una maña para cargarlas. Por ejemplo, yo conocí a un hombre que un día se puso como casi 100 sillas en el lomo y era más pequeño que mí y era delgado. Pero ¿qué había pasado? Que este hombre había trabajado durante años en una empresa, la cual, hermano, eran de trasladar mobiliario. O sea, era una empresa que cuando usted se quería ir de algún lugar, ellos llegaban a cargar todos en un camión y lo llevaban donde usted decía. Entonces, ahí habían toda clase de cosas de tamaño, pesadas, bajas, hermano, y entonces ellos se acostumbraron. Entonces, es decir, que Goliat era el peor enemigo de Israel, pero Dios vence y ocupa a un hombre, o mejor dicho, a un joven de 16 años para derrotar a ese gigante y por medio de él entregar Dios victoria. Eso sí, Dios ocupó, o sea, el poder de Dios ocupó a David para que por medio de David Dios entregara victoria al pueblo. Y cuando hay victoria, el pueblo de Israel tuvo alivio, tuvo descanso, las preocupaciones se fueron. Y dice que mató, y dice que, hermano, el pueblo venía de nuevo, porque la guerra había durado más de 40 días, hermanos.
estaban ahí en el campamento y salía el animal ese, Goliat. ¿A qué? Amedrentarlos. Pero nadie se atrevía a pelear con él. Aquí llegamos al punto. El punto es, ¿cuál es la razón por qué estas mujeres salen danzando y cantando y alabando a Dios? ¿Cuál es la razón? Hay una razón. Hay una razón por qué dice la Biblia que estas mujeres salían cantando, las mujeres de la ciudad, y salían danzando. Y hermano, y llevaban un cántico de alegría y júbilo, dice. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué ellas adoraban? Era porque Dios había entregado victoria a su pueblo. ¿Cuál es la razón por qué nosotros debemos de ser hombres y ustedes deben de ser mujeres adoradoras que alaben a Dios? Porque Dios ha dado victoria a su pueblo. Ustedes no están arruinados, no dicen nada. Qué barbaridad. Ustedes ya los vamos a ir a enterrar. Ustedes no entienden, hermano. Dios ha entregado victoria. ¿Y cómo, hermano? Si yo le contara que tengo grandes problemas. No, yo no estoy hablando de problemas. Yo tengo problemas. Usted tiene problemas. Y a veces, hermano, nosotros como si tenemos un medio de descanso, ¿verdad? No, pero estoy hablando de la victoria que hubo en la cruz del Calvario. ¿Y qué quiere decir eso? Hermano, el apóstol Pablo le habló, hermano, a los hermanos de Corintios en el capítulo, hermano, 15. Oiga bien, en el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria está hablando él? Es que en la cruz Jesús tuvo victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Que por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos ser salvos. ¿Y qué beneficio nos da eso? Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. No, se lo explico más sencillo. Es decir, que en el tiempo de la ley no cualquiera se podía presentar delante de Dios. ¿Sabe quién era el que se presentaba delante de Dios? Era el sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año. Le ponían una pita y sus vestidos tenían unas campanitas por la parte de abajo. Porque cuando él entraba al lugar santísimo, hermano, tenía que el hombre andar bien hecho y derecho. ¿Cómo nos hubiera ido a nosotros? Ahí mismo, hermano, ni hemos entrado al atrio de un solo hermano, desnucado. Y hubieron hombres que murieron, que los jalaban con las pititas, los jalaban. Y si se trababa, pues ni modo, tenía que estar con. ¿Qué hace Jesús? Ahora Jesús nos da un acceso libre, nos da una oportunidad para que nos podamos. Mira, hermano, qué glorioso es que ahora a través de Cristo nosotros podemos acercarnos, hermano, cada vez más al trono de su gracia. Y el Padre ya no nos ve como algo miserable, como algo desgraciado, como algo inservible, porque por medio de Jesús somos justificados y nos presenta, hermano, aceptos delante de Él. O sea que el Padre no nos ve a nosotros, ve a Jesús en medio de nosotros, porque por medio de Él hemos sido santificados y por medio de Él se abre el acceso para que nosotros podamos adorar. Mire qué tan terrible era, hermano. Es decir, que las mujeres no podían tener ciertos privilegios, ¿viste? No podían. Y habían leyes terribles contra el tema de la mujer. Y ahora Dios generalizó todo. Hay un salmo el cual dice que hay que alabarle. Ese salmo llama
que las estrellas alaben a Dios, que los cielos alaben a Dios, que las bestias del campo alaben a Dios. Y ahí dice, casi finalizando, las doncellas, los jóvenes, los niños, los ancianos alaben a Dios. O sea que a través de la alabanza que presentamos a Dios, Dios no excluye a nadie. Dios nos invita a que todos alabemos a Dios. Aún los niños, dice la Biblia que de los niños perfeccionó la alabanza, hizo la fortaleza. A su nombre sea la gloria. Al mismo Jesús, pues los magos lo alabaron, hermano. Lo adoraron. ¿Por qué? Porque reconocieron que Él era el que hablaba aquella profecía. Conocían, sabían. Hermanos, sin embargo, ¿por qué quiero decir esto? Estas mujeres alababan y danzaban. ¿Qué es la danza en el antiguo tiempo? La danza era un acto, hermano, representado de gozo. Una muestra de gozo. Pero no es decir como siendo gozoso, de una manera que se pudiera ver el gozo. Y la gente danzaba de alegría y movía sus brazos y movía un pie, le hacía con una canilla, le hacía con la otra, aleluya. Y como ellos sentían, hermano, lo hacían, hermano, ya se deleitaban en la presencia de Dios y agarraban panderos, no de esos panderos, hermano, que ahora son plásticos, metálicos, algunos hasta de fibra. No, eran artesanos, hermanos, de artesanía, de madera. O sea, buscaban la manera como alabar a Dios. ¿Por qué estas mujeres estaban adorando a Dios? Porque Dios había entregado una gran victoria. Entonces, deben de haber razones por las cuales debemos adorar a Dios. Y una de las razones en nosotros es porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y tomó su lugar y tomó el mío y se ofreció sin pedirnos nada a cambio. Sabiendo Él que nosotros le íbamos a negar, sabiendo Él que alguna gente no lo iba a amar, lo iba a aborrecer, lo iba a rechazar. ¿Usted cree que Dios no sabe todo eso? Que hay gente que nunca va a aceptarlo, que hay gente que va a morir atea, hay gente que va a morir diciendo yo no creo en Dios. Hay gente que va a morir diciendo en la religión que me criaron, en esa me voy a morir. Yo no quiero nada del evangelio, no quiero esto. Pero bendita gracia, la cual la gente tal vez no entiende por qué le adoramos, por qué nos presentamos delante de su presencia, por qué alabamos y exaltamos su nombre a través de las alabanzas. No lo entienden, no lo comprenden. Hay gente que dice que es una música más, que trae relajamiento. No, más que eso, la alabanza a Dios, se honra a Dios, se menciona a Él, se menciona que Él es el único que debe de ser alabado. Pero en esta ocasión están alabando a Dios. ¿Por qué? Porque su mayor enemigo fue vencido. Y las mujeres salen bien, igual que ustedes, como hoy le han cantado. Alegre, así como usted sale de los cultos. Señor, quiero que amanezca ya, Señor, para venir el domingo al culto. Y usted ya, hermano, pone a las 6 de la mañana la alarma. ¿Qué va a creer? Si el culto es a las 10, a las 9:50 la pone. Qué desgracia la de nosotros. De todos modos, hermanos, se tardan. De todos modos, hermanos, porque no hacen nada. Ellos porque ahí tienen que estar. No, hermano, es que aquí para mí esta cosa no es para mí, es para Dios. Cuando vos entendás que venís a presentar a Dios, no a mí, ahí va a cambiar tu mentalidad. Entonces estas mujeres estaban adorando a Dios y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Bien raro, Saúl se confundió, porque al parecer esa alabanza no tenía sentido. ¿Por qué? Porque Saúl había sido un hombre de guerra, un hombre, hermano, el cual Dios escogió.
Era un hombre sobresaliente en su físico. Entonces, un hombre que se ha dedicado a la guerra y digan a alguien, le estén dando más honor a alguien que solo a un hombre ha matado, y dejen sin honor a alguien que ha matado a miles de personas. Entonces Saúl se confundió y dijo: a este solo falta que le hagan rey ya. ¿Qué le entró? Celo. Y del celo viene la envidia. Y del celo viene la ira. Y del celo vienen los malos pensamientos. Y del celo ya no puede dormir. Y del celo ya ni come. Y del celo, hermano, la gente se enoja. Es lo que Saúl está haciendo. Pensó mal de David y lo quiso matar. ¿Había hecho algún mal David? No. ¿Sabe por qué el diablo siempre estuvo interesado en matar a David? Porque David tenía una cualidad, y es que adoraba a Dios con todo su corazón. Es que eso es lo que detesta el diablo. No era simplemente a que él, no, hombre, hermano, era porque Satanás siempre ha querido interferir en los planes del diablo, hermano, en los planes de Dios. El diablo siempre ha querido interferir y siempre ha querido interrumpir el propósito que Dios tiene con un hombre. Y David era conforme al corazón de Dios. David se le llamó el dulce cantor de Israel. No, hombre, que David desde jovencito agarraba su arpa allá en las montañas y empezaba a adorar a Dios allá, hermano, allá cantaba. Se cree que en el antiguo tiempo solo tenían las arpas 3, hermanos, hilitos, gloria al Señor, de unos bejucos que nacían antes. Hoy no, hermano, las arpas son como yo le digo, como un hueso de chuleta, algo así, hermano, para que usted entienda. Y tiene, hermano, infinidad de cuerdas, hermano, pero antes solo tenían 3. Es que no importa, hermano. Es decir que, hermano, un día de esto estábamos hablando con unos pastores que antes ni instrumentos se ocupaban, solo una guitarrita y un bandolón, hermano. Un animal así, ve. Yo lo digo, bom, 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 bom. Eso era todo. No habían equipos de sonido. Pero qué gloriosos eran esos cultos, ¿verdad? Y hoy, ¿qué pasa? Tenemos equipos. Bueno, hay gente que tiene este teclado de $5,000. ¿Y por qué no es lo mismo? Esto es pecado. No. Nosotros hemos cambiado hacia Dios. Ese es el problema. Es que antes la gente llegaba con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Hoy no, hermano. Le apuesto que todos nos queremos ir ya, ¿verdad? No, vaya. De verdad no se quieren ir. Ahorita voy por la introducción del mensaje. Ahorita me faltan unas 6 páginas para terminar. No, hermano, mire, el punto es, ¿qué es lo que ha cambiado? Si Dios sigue siendo el mismo. Y aún estas herramientas deberían de contribuir mejor a la obra de Dios. Pero al parecer no le estamos dando el buen uso. Es como las redes. Las redes en sí no son pecado. Es el mal uso que nosotros le damos. Claro. Y hay redes que sí, ¿verdad? Son de perversión, porque hay hasta plataformas de citas. No tienes novia, aquí consigue una. Se mete, pone el otro. Ay, ¿cómo sabe? Ya. Ahí no están dormidos ustedes, man. Con que en el Facebook enamoran a la viejita. ¿Sí? Sí. En el mercado, pues. Ahí, hermano. Pero ¿sabe cuál es el punto? El punto es el mal uso que nosotros le hemos dado. Porque mire, hay iglesias que están usando las redes sociales para llegar a otros mundos, a otros países, y predicar el evangelio. Hay gente que está usando la televisión para predicar la palabra. Hay gente que está usando las radios para llevar el mensaje, y mucha gente se está convirtiendo a través de eso.
Pero está el mal uso que estas cosas, plataformas, hermano, oiga bien, le han dado. ¿Qué redes? Se llaman redes, es porque enlazan cualquier cosa. Ahí está enlazada la música, ahí está enlazada la noticia y enlazan a otras personas. Usted de aquí, hermano, a Estados Unidos se puede enlazar con una llamada. Aleluya. Y antes, ¿cómo? No se podía. Bueno, en el tiempo bíblico tenían que mandar un mensajero, hermano. Y si era Aragán para caminar, y si el burro, el caballo se moría, ¿cómo hacía? No llegaba el mensaje. Pasaban días, meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí estamos viendo unas mujeres que adoraron a Dios por medio de la alabanza. Expresaron su gozo delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque había victoria. ¿Qué quiere Dios? Unas mujeres, unos hombres, unos jóvenes, unos niños que aprendamos a alabar a Dios cada vez que nos presentemos delante de Él. Razones, motivos hay. Él dio su vida por nosotros. Mire, y hablar de la alabanza, y aquí voy a culminar. La alabanza, mire hermano, ¿con qué cree usted que los muros se cayeron de Jericó? Por medio de la adoración a Dios. Entonces la alabanza puede ser algo que tal vez la gente puede decir que quede, pero se convierte en algo literal, porque algo tuvo que haber golpeado esos muros, o golpeó Dios por medio de la alabanza esos muros. ¿Cómo hizo Dios? Pero no usaron ningún taladro, ninguna almágana, no le echaron la vaca al muro, nada. Solo adoraron a Dios. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que si ahora adoramos a Dios y este edificio se cae? Ay, hermano, nos vamos a morir. ¿Verdad que nos es difícil creer, verdad? Hermano, si adoramos a Dios, hasta el techo se va a caer, dijo un hermano. El sueño le cayó a él porque no le cayó otra cosa. No botó ni el techo, ni al que estaba a la par, ni nada. Lo botó a él el sueño. Entonces, el punto es, ¿cómo es posible que la gente dice, simples alabanzas, botaron un gran muro? Entonces quiere decir que la alabanza no es como nosotros la vemos. No es simplemente, no, es que cuando usted se conecta con Dios y empieza a adorar a Dios, algo pasa, fíjense, en el mundo espiritual como en nuestra vida. Cuando en muchas ocasiones he venido a este lugar y me he concentrado y he adorado, a veces mis cargas, como dicen esa alabanza, cuando levanto mi mano, mis cargas se van. ¿Cómo me explica un científico eso? No puede. ¿Cómo me explica alguien? ¿Es posible? ¿Juegan con su emoción? No. Es algo sobrenatural que pasa en medio de la alabanza. Ahora se da cuenta por qué también hay mucha, hermano, distracción, hay mucho problema, hay muchas influencias que están buscando maneras de cómo, hermano, evitar ese momento. Usted sabe que, hermano, hay ciertos demonios que no les gusta oír la alabanza. Y les digo yo, porque un día fui a orar por un endemoniado. Y en esa ocasión fuimos, yo no tampoco voy a pensar que yo soy un gran exorcista o que saco fuera demonios y que nomás llego y ¡fum! Se van, como hay gente que se hace unos grandes Superman. Dijo un hombre por allá, nomás yo llego a la casa de los demonios se van. Vaya, dije, te supera Jesús, dije yo. Porque Jesús ni se había bajado de la barca y ya le estaba diciendo el demoniado de Ganareno, que viene, que por qué me estás atormentando. Pero ese día estábamos orando. Y aquí solo le voy a dar unos tips porque ya terminamos, ¿verdad? Es decir, que cuando se ora por un endemoniado no se ora ni hincado y con los ojos cerrados.
Tiene que saberlo usted. No, Señor, le hago volar los dientes, hermano. Si los demonios son bravos. Bueno, usted como era antes, pues. Si usted lo que pasa es que no se le habían manifestado. Pero este era imparable. Lo garroteaban y usted seguía más. Era como si le daban cuerda al hombre. Y recuerdo que ese día me dijo Dios a través de su Espíritu Santo, mientras estábamos orando: Señor, hemos venido y aquí, allá, y bueno, y me dice Dios, empezá a cantar. Yo miraba que con oración como si no le hacíamos nada, hermano. No le entrábamos. Ese diablo no sentía pero nada, hermano, que andábamos secos nosotros. Pero mire, hermano, empezamos a cantar. Y cuando empezamos a cantar sin guitarra, sin teclado, así, hermano, medio templado, porque yo no puedo cantar. Y hermano, les dije, vamos a empezar a cantar a Dios. Empecemos a cantar y empezamos a cantar. ¿Y sabe qué pasó con ese demonio? No estoy diciendo que todos los casos son así, pero ¿sabe qué? Decía, cállate. Deja de cantarle a ese. Y solo se quedaba así. ¿Sabe qué pude entender yo? Que Satanás odia la alabanza que va dirigida para Dios y trata de evitarla, y trata de nosotros de ponernos tantas distracciones, tantas cosas en nuestros pensamientos para que cuando ese momento se esté dando, nosotros estemos en otra órbita y quedemos el mismo cumbo vacío que tenemos a veces, el mismo depósito. Pero cuando usted y yo y nosotros nos conectamos en la alabanza, sabe que hay cadenas que se rompen. Hay gente, mira, hermano, esto es increíble, pero hay gente que ha aceptado a Cristo a través de una alabanza. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, hermano? Ese hombre llamado Estanislao Marino, hermano, una vez cantando una alabanza se convirtieron como 10 almas. Solo al cantarla. ¿Qué poder tiene la alabanza? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Alabémosle con todo el corazón. ¿Qué busca Dios? Busca grandes dirigentes. No, Dios busca gente que sea sincera a la hora de presentarse delante de Dios y que ofrezca lo que tiene, hermano, no lo que no tenemos. Dios sabe que tal vez no tenemos fuerza para alabarle, pero le decimos: aquí estoy, Señor, he venido a gozarme, he venido a esta vigilia, he venido a adorarte, he venido a presentarme delante de ti. Y cuando nosotros le alabamos, algo debe de pasar. Así que, hermanos, debemos de alabar a Dios. A través de la Biblia encontramos mujeres que alabaron a Dios y recibieron grandes victorias. Dice la Biblia que cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, hay un cántico. Y dice que, hermanos, las mujeres salían danzando y cantaban y decían que Dios abrió el mar, que venció a nuestros enemigos, que, hermano, las ruedas del carruaje quedaron, y empiezan a alabar a Dios y alabar a Dios, porque hay razón, hermano. Hermano, si nos ponemos a pensar, si el hombre le canta a otro arruinado, como nosotros hoy más le vamos a cantar al que hizo los cielos y la tierra, al que nos creó, al que vive. Hermanos, si al cielo vamos a cantarle. Ahí en el cielo no caben los aburridos. No, ya quiere que va a andar un día con no, porque yo estuve en una iglesia, bueno, hermanito, despierta a su nombre, no se duerma. Y así, hermano. Y habían otros más pesados. No se duerma, hombre. Y así, hermano, el lomo. Y uno se quería endemoniar. Yo estuve en una iglesia así. Hermano, había otro más bayunco que agarraba una cosa y la metía aquí en el oído y le picaba a uno. Pero ahí en el cielo no van a estar así. En el cielo vamos a estar adorando a Dios. Vamos a estar glorificando su nombre.
Allá no va a caber la gente aburrida, la gente que, no, pues no, ni modo, yo no puedo. No, al cielo vamos a ir a adorar. Y hoy debemos de conocer, hermano, el gran misterio que tiene la alabanza. Y si empezamos esto a desglosarlo a través de la Biblia, vamos a empezar a encontrar cosas que pasaron cuando alabaron a Dios, cosas que pasaron cuando empezaron a cantarle a Dios, cosas que pasaron cuando, hermano, empezaron, hermano, a glorificar a Dios. Y vamos a empezar a ver que enemigos fueron confundidos, que la alabanza confundió a muchos enemigos, que la misma alabanza hizo que otros enemigos se metieran la propia espada ellos mismos. Y vamos a encontrar serie de cosas las cuales nunca vamos a terminar. Sin embargo, alabemos a Dios, hermano, y adorémosle. Así que queda mi hermana y que el Señor les bendiga a todos. Aleluya. Déselas a Dios, hermano. Gloria a Dios.